Buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verles, realmente para mí es muy grato poder verles a las caras, poder saludar a algunos que tenemos rato que no los veíamos o que los vemos por allí una vez al año. Entonces, bienvenidos, aunque yo sé que ya tienen varios días de estar acá. Dios les bendiga, mi hermano Esteban, Elena, con su familia. Dios les guarde. Qué bueno tenerles por acá. Siempre es un gozo poder tenerles a ustedes por acá en vacaciones, ¿sí? Y los demás también, cada uno de ustedes, Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio que venimos realizando basado en la carta de Primera de Pedro. Y entramos al capítulo 5. Creo que hay un cable por allí que está molestando. Entramos al capítulo 5 de la carta de Primera de Pedro, ¿sí? La semana pasada Daniel estuvo abordando el tema, o estuvo en el capítulo 4 del 12 hasta el 19. Hoy vamos a analizar un poco capítulo 5 de Primera de Pedro, del versículo 1 hasta el versículo 4 y tal vez el versículo 5, ¿sí? Entonces vamos a leer Primera de Pedro y titulé esta reflexión Consejos de un viejo anciano a los líderes de la iglesia local. Dice el texto así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la iglesia o la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes, ¿sí? Entonces vamos a ser un poquito pacientes mientras Daniel y Camila solucionan allí la situación que se presentó, que no sé exactamente qué ocurrió por allí, que está haciendo ese sonido un poco desagradable, ¿sí? Pero recordamos un poco esta carta. Esta carta fue escrita a la iglesia que estaba dispersa por el Asia Menor, una iglesia que está siendo perseguida, una iglesia que está en crisis, una iglesia que está haciendo o está pasando situaciones difíciles. Y el apóstol Pedro escribe esta carta con el ánimo, valga la redundancia, de animar y de motivar la fe de estos hermanos. ¿Por qué? Porque cuando uno está pasando por situaciones difíciles, ¿cuál es la tentación que tenemos? Retroceder. La tentación que tenemos es retroceder. Cuando estamos sufriendo a causa de la fe, como decía Daniel la semana pasada, una de las tentaciones que tenemos es, no hombre, esto es muy difícil. No, mejor yo si no sigo con esto. Retroceder, alejarse del evangelio. Entonces ellos estaban también pasando por esa tentación. Y el apóstol Pedro le escribe esta carta para fortalecerles, recordarles su identidad, pero también motivarlos a permanecer firmes en el Señor en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la persecución. Y en este momento, entonces el apóstol Pedro se dirige a los ancianos, a los líderes de la iglesia y le da algunos consejos. Bueno, realmente es un solo consejo que le da a los líderes de la iglesia. Y el texto inicia diciendo así: ruego a quienes, a los ancianos. ¿Para quién está escribiendo esta carta? Pedro. ¿Y quién era Pedro? Era anciano, sí, pero no solamente era anciano, era apóstol, uno de los 12 que recibió instrucción directamente de Jesús, que fue testigo
sí, de la muerte, y no solamente la muerte, sino también testigo de la ascensión de Jesús. Era uno de los pilares de la iglesia. Él tenía la autoridad apostólica para ordenar a los ancianos de la iglesia. Pero me llama mucho la atención que aunque él, teniendo la autoridad apostólica, prefiere ¿qué? ¿Cómo comienza el texto? Ruego. Prefiere rogar. Aunque tiene la autoridad para mandar, para ordenar, porque sí la tiene, porque es un apóstol, él prefiere rogarle a los ancianos. Y eso me demuestra algo. Eso me demuestra o me da ejemplo de humildad. La misma humildad de la cual el versículo 5, el texto nos dice, sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Me recuerda la importancia de la humildad en el ministerio. Y el apóstol Pedro me recuerda eso cuando leo esa primera parte. Ruego a los ancianos. No se impone. No le dice aquí el que manda soy yo, sino que ruega. Aunque tiene la autoridad para hacerlo, aunque tiene la autoridad para mandar, él prefiere no usar esa autoridad para mandar y antes le ruega a los ancianos, le ruega a los líderes de la iglesia local. ¿Sí? Significa entonces que aquí el apóstol Pedro nos está recordando la importancia de la humildad en el ministerio. La humildad en el ministerio no nos deja creernos más de lo que realmente somos. Miren cómo dice Romanos 12. Romanos 12:3. Aunque es una instrucción a todos, pero podemos aplicarlo también en esto. Romanos 12:3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que ¿qué? Que no tenga más alto concepto de sí, sino que ¿qué? Bueno, que el que debe tener, sino que piense de sí ¿cómo? Con cordura, con equilibrio, no creerse más, pero tampoco menos. Significa entonces que la humildad en el ministerio, hermano, nos ayuda a recordar que no, o más bien nos ayuda a no creernos más que las demás personas. Nos recuerda que nuestro modelo siempre debe ser Jesús. Miren cómo dice Mateo 11:29. Mateo 11:29 dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde. El problema es por acá. Sí. Aprended de mí que soy manso y humilde. Y humilde. El ejemplo del líder debe ser siempre Jesús. ¿Sí? La humildad nos recuerda que somos siervos y que somos siervos por la gracia de Dios. Miren cómo dice 1 Corintios 3, del 5 al 10. 1 Corintios 3, del 5 al 10 y 1 Corintios 15, del 9 al 11. 1 Corintios 3, del 5 al 10, dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento, ¿quién lo da? El Señor. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios el que da el crecimiento. El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme al trabajo que ha hecho. Porque nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Este texto entonces, a la humildad, me ayuda entonces a recordar, primero, no creernos más que los demás. Segundo, recordar que nuestro modelo siempre debe ser Jesús. Tercero,
recordar que somos siervos. No somos dueños de nada. Somos siervos por la gracia de Dios. Primero Corintios 15, 9 al 11, el apóstol Pablo nos da la misma idea. Primero Corintios 15, del 9 al 11. Dice así: yo soy el más pequeño de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Significa entonces que el apóstol Pablo reconoce que no es digno, pero también reconoce que la gracia de Dios es lo que lo ha hecho digno. Qué peligro cuando nos olvidamos de la gracia de Dios y nos creemos que somos dignos en sí mismos. Y nos olvidamos que es la gracia de Dios la única que nos hace dignos en el ministerio y dignos aún delante del Señor. Sí. El texto no solamente entonces dice ruego a los ancianos, nos muestra allí a Pedro como ejemplo de humildad, sino que también el texto nos dice ruego a ¿quiénes? ¿A uno solo? No, dice a los ancianos. A los ancianos. Es un principio que vemos en todo el Nuevo Testamento y es la pluralidad de ancianos o la pluralidad pastoral. Es decir, en el Nuevo Testamento vemos una iglesia liderada no por una sola persona, sino por un cuerpo pastoral. Algunos le llaman pluralidad pastoral, algunos le llaman cuerpo pastoral, algunos le llaman equipo pastoral, en fin, es la misma idea. Una pluralidad pastoral, la cual llevada bíblicamente tiene muchas ventajas. Algunas ventajas de la pluralidad pastoral, primero es bíblica, creo que esa es la principal ventaja, que es bíblica. Muchas veces buscamos métodos que funcionen y nos olvidamos de los métodos bíblicos. Y en el ministerio no debemos preguntarnos si funciona sí o no. Debemos preguntarnos si es bíblico, sí o no. Porque hay muchos métodos que funcionan y hay muchos mensajes que funcionan. ¿Queremos ver la iglesia llena? Pues prediquemos prosperidad y la vamos a tener llena. La gran pregunta ¿es bíblico? Ajá, esa es la gran pregunta. Significa entonces, hermano, que la principal ventaja de una pluralidad pastoral o de un cuerpo pastoral o de una iglesia dirigida por un cuerpo pastoral, no solamente por una persona, es que es bíblica. Segundo, es bueno para el corazón del pastor. Es peligroso cuando toda la autoridad recae sobre una persona, porque el corazón del ser humano es ¿qué? Perverso y engañoso. ¿Sí? Entonces es peligroso cuando toda la autoridad recae sobre una sola persona. Es más sano cuando recae en un cuerpo pastoral. Hay una diversidad de dones. Ningún ser humano y ningún creyente tiene todos los dones. Hay una diversidad de dones. Hace 15 días hablaba de eso. Cada pastor tiene un pastor. Otra ventaja es que es necesario rendir cuentas. Cuando hay un equipo pastoral, entonces hay una estrategia para rendir cuentas unos a otros. Y es peligroso cuando no hay a quien rendir cuentas. Porque mi corazón y tu corazón y tu pecado y mi pecado nos traiciona. Significa entonces, hermanos, que la pluralidad pastoral es bíblica, necesaria. Tal vez en ocasiones no es tan funcional, en ocasiones, pero es bíblica. Es bíblica. Hay alguien aquí en quien compartir las cargas. Por eso yo digo, llevada bíblicamente, es sana. Es sana. El texto sigue entonces diciéndonos, ruega a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo,
que soy también partícipe de la gloria que será revelada. El texto entonces dice, primero ruego a los ancianos, nos recuerda la pluralidad, pero también luego dice, yo anciano también con ellos. Es decir, es un consejo que está dando el apóstol Pedro, pero no lo está dando desde el escritorio. No lo está dando desde una oficina donde él no se involucra y simplemente ordena. No, él está diciendo, yo anciano también con ellos. Es decir, yo también estoy allí. Yo también tengo la carga por la iglesia. Es un consejo que viene de alguien que también está en el ministerio. No es el consejo desde un escritorio, sino desde el campo del ministerio. Pedro entonces le dice a los líderes, yo comparto la misma carga de ustedes. No les estoy hablando desde la cátedra, sino desde la experiencia misma. Es lo que le está diciendo el apóstol Pedro a los líderes de la iglesia. Y luego le da el consejo, que realmente es un consejo lo que le da. El versículo 2 dice, apacentad, ¿qué? La grey. Apacentad la grey de Dios. Es el único consejo que le da el apóstol Pedro a los líderes de la iglesia local. Una iglesia que está pasando dificultades. Una iglesia que está desanimada. Una iglesia que está siendo perseguida. Una iglesia que ha menguado. Una iglesia que tal vez no quiere congregarse. El apóstol Pedro le dice, apacentad la grey. Ojo, no le está diciendo sean innovadores. No le está diciendo sean creativos para que vengan las personas. No, le está diciendo apacentad la grey. Es decir, primero es un mandato, no es un consejo. La manera en que está escrito allí es un imperativo. Segundo, apacentad significa actuar como pastor. Es una función, no es un cargo. Actuar como pastor. Hacer de pastor. Es decir, cuidar como un pastor. ¿Y qué es lo que hace un pastor? Cuida, protege, alimenta, ¿sí? Guía. Significa entonces que el apóstol Pedro le está recordando a los líderes de la iglesia, a una iglesia que está desanimada, una iglesia siendo perseguida, una iglesia que ha sido menguada, y les dicen, su función como líderes no es ser creativo, su función como líderes no es innovar, su función como líderes es pastorear, ¿sí? Es guiar, es apacentar. Y esa palabra aparece 2 veces en el Nuevo Testamento, aquí y en Hechos 20:28. Apacentar la grey de Dios. Y apacentar tiene que ver con dar alimento. Significa entonces que el apóstol le recuerda a los líderes de la iglesia que en medio de esa situación que la iglesia está pasando, su principal ministerio debe ser alimentar la iglesia, enseñarle a la iglesia, enseñar la palabra de Dios a la iglesia. Ese es el principal, no el único, pero el principal ministerio de los ancianos de la iglesia es la enseñanza de la palabra de Dios. Lo vemos en Hechos 6, lo vemos en 1 Timoteo, lo vemos aquí. La palabra hace énfasis a una función, no a un cargo. Podemos tener el cargo y no cumplir la función. Los ancianos deben cuidar como el pastor cuida al rebaño. El pastor guía, protege, provee alimento al rebaño. Pero también debe hacerlo recordando que el rebaño no le pertenece a él. Dice, apacentad ¿qué? La grey. ¿Pero la grey de quién? De Dios. No es la grey de tal persona. No es la iglesia de sutanito. No es la iglesia de... No. Es la grey del Señor. Es decir,
recordar y tener siempre presente que la iglesia no le pertenece a los líderes. La iglesia es del Señor. Los líderes somos servidores y administradores, como dice primera a los Corintios 4. Miren cómo dice primera a los Corintios 4:1. Primera a los Corintios 4:1 dice así: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores. Administradores, ¿sí? No somos dueños, somos administradores. Y luego dice, primera de Pedro 5, una vez más: apacentad la grey del Señor. Pero luego dice la grey del Señor que ¿qué? Que está entre vosotros. Es decir, los ancianos están involucrados en la iglesia. Son parte de la iglesia. No son un grupo élite, no son un grupo aparte. Son parte de la iglesia. Están entre vosotros. Y luego el apóstol le dice cómo deben hacer ese trabajo de pastorear la iglesia. Por eso le decía que es un solo consejo el que le da el apóstol Pedro a los ancianos. Es uno solo. Y luego le dice cómo deben hacerlo. Versículo 2. Dicen, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Pero luego dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Es decir, ¿cómo debía pastorear entonces los líderes la iglesia local? Cuidando de ella, no por obligación, sino voluntariamente. Tiene el sentido de liderazgo, pero también tiene el sentido de dirección. Es la razón por la cual dice el texto más adelante que debemos sujetarnos a los ancianos. Hay una autoridad en ellos, pero es una autoridad delegada. Si queremos ser cuidados, entonces como becas, necesitamos comprometernos con una iglesia local que es dirigida por pastores fieles. Y si los pastores tienen la tarea de estar a cargo de las ovejas, debemos entonces estar dispuestos a seguir su dirección. Lo segundo que le dice allí, apacentad teniendo cuidado de ellas. Y luego dice, no movido por ganancias deshonestas. ¿Sí? Dice voluntariamente, pero luego dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No movido por la ambición del dinero. Es peligroso, ¿sí? Cuando se asigna ancianos por obligación. Debemos tener hombres que realmente desean pastorear la iglesia. Este tipo de hombres nadie les pide hacerlo. Si lo que lo mueve es la ganancia. De hecho, el texto bíblico dice, en varios textos bíblicos, 1 Timoteo 5, 17 al 19, dice que los que trabajan en la enseñanza son dignos de doble honor. Ahí realmente, literalmente dice, dignos de doble honorario. Tiene que ver con el reconocimiento económico. Pero aquí el texto apunta no a que se le pague sí o no. Lo apunta es a lo que mueve el corazón del líder en el ministerio. ¿Qué es lo que mueve tu corazón?
la ganancia o honrar al Señor. Eso es lo que dice el texto. Y el texto dice entonces, cuiden, pastoreen la iglesia, no movido por ganancias deshonestas, sino movido por la gloria de Dios. No de una manera autoritaria, dice el versículo. Dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. No siendo tiranos, sino siendo ejemplo. Y encontramos aquí un eco de la enseñanza de Jesús. Marcos 10, 42 al 44. ¿Cómo dice Marcos 10, 42 al 44? Marcos 10, 42 al 44. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Lástima que no está mi hermano Gabriel, que es el que siempre lo lee. Claro, claro. Hasta el 44. Exacto. Miren lo que nos dice el texto una vez más. Jesús hace un contraste y nos dice, los gobernadores de este mundo se enseñorean, ¿sí?, y de sus súbditos, pero luego dice, pero entre ustedes no debe ser así. El que quiere ser primero debe ser entonces esclavo, servidor. El problema no es el deseo de ser primero, el problema es el camino que tomamos para ser primero. El texto nos dice que el camino es el camino del servicio. El mundo nos dice que el camino es el camino de la autoridad, del poder. Significa entonces que el liderazgo de la iglesia puede aprender mucho del liderazgo secular, pero nunca debe imitar el liderazgo secular. El texto entonces nos recuerda que somos líderes, ancianos, no para mandar, sino para servir, para servir. Y para terminar, el texto entonces nos recuerda la importancia del ejemplo. Dice Primera de Pedro, una vez más, Primera de Pedro 5, el texto donde estamos, Primera de Pedro 5, al final entonces el texto dice, no siendo autoritarios, sino siendo ¿qué? Ejemplo. Pastorear la iglesia siendo ejemplo. ¿Ejemplos de qué? Ejemplo en su vida matrimonial. Por eso Primera Timoteo 3 y Tito nos dice, cuando habla de los ancianos, de los obispos, dice irreprensible marido de una sola mujer. Porque el anciano debe ser ejemplo en su vida matrimonial, ejemplo de un esposo fiel a su esposa, ejemplo en sus relaciones, ejemplo en la manera en que lleva su vida, ejemplo en la manera en que guía a su familia, ejemplo en la doctrina, en el conocimiento, ejemplo en la fe, en la conducta, como dice Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores, considerad su conducta e imitad su fe, dice el Cristo. Eso no significa que deben ser perfectos. El único perfecto es Jesús. Pero sí significa que deben ser ejemplos. Si los pastores tienen presente que las ovejas no son suyas, sino del Señor, y que ellos están primeramente bajo la autoridad del
príncipe de los pastores, que es Jesús, entonces podrán pastorear la iglesia del Señor, como dice las Escrituras. Por eso entonces, en el versículo 5 se nos aconseja: sujetaos a vuestros ancianos. Sujetaos a vuestros ancianos. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. La próxima semana continuamos entonces con el estudio de Primera de Pedro. Oramos y damos gracias al Señor por esta mañana. Continuamos la próxima semana y cuando terminemos Primera de Pedro vamos a comenzar una serie de enseñanzas basadas en el Padre Nuestro. ¿Sí? Oramos y damos gracias al Señor por esta mañana.